Bueno, hoy vamos a ver la resolución del recuperatorio del 18 de junio. Y decía así: se desea informatizar las evaluaciones virtuales de una academia de cursos online. Las evaluaciones tienen preguntas, hay un buen indicio de una clase, la cual tiene un enunciado, un puntaje, un tiempo estimado y una lista de conceptos que se evalúan. Y tenemos atributos que va a tener esa clase de preguntas. Asimismo, seguimos un poquito más y dice: las preguntas se pueden organizar en unidades de evaluación que al mismo tiempo pueden tener unidades o preguntas. Ya me da la idea de cómo está la composición de objetos, que hay otro elemento. Las unidades, subunidades de evaluación se dividen en dos tipos de unidades. Y acá me aparecen dos tipos, no es algo distinto: secuenciales y optativas. Ya tengo como que hay una variación. En las secuenciales, el alumno debe responder todas las partes que la componen y por ende el puntaje se calcula como la suma de los puntajes de sus partes. Lo mismo para el tiempo estimado. En las unidades optativas, el alumno debe optar por responder una sola de las partes, con lo cual el puntaje se calcula como el mayor de los puntajes de sus elementos y el tiempo estimado es el mayor de los tiempos. Tenemos la otra forma, dice: y en ambos tipos de unidades los conceptos abordados que se pueden determinar, quedan determinados como la unión sin repetidos de los conceptos de todas sus partes. A partir del interior implementar los siguientes servicios. Bueno, hasta ahí tenemos ya una pequeña división. Entonces, si arrancamos con una primera solución, ya podemos armar esta parte, que era la textual o la solución literal. El elemento de evaluación, que es el abstracto que me va a englobar todo, pregunté los dos tipos de unidades que vimos, secuenciales y optativas. ¿Sí? Es una solución textual, no le puse métodos ni atributos, sino estoy garabateando, por decirlo de alguna forma, la tipo de solución que estamos creando. A partir de esto, vamos a inflar un poquito más la solución, y ahí tenemos la solución con los atributos. Tenemos ningún atributo, importante acá para destacar que no hay ningún atributo acá arriba, ¿sí? Si lo miramos desde este, no hay ningún atributo común, ¿sí? No voy a subir atributos si no lo hay en común. Y en el caso de la pregunta me quedó el enunciado, el puntaje, el tiempo estimado y el array list de conceptos, porque me decía que era una lista. Solo los atributos. Y es importante decir quién tiene los atributos y quién los calcula. Si bien la unidad secuencial y optativa calculaban el puntaje y el tiempo, no tenían atributos puntaje y tiempo, sino que los calculaban lo mismo que los conceptos, ¿sí? No agregar atributos acá que después no se van a usar, ¿sí? Y ahí me parece una pequeña señal de alerta como para tener en cuenta. Los dos tienen el mismo atributo. Por ahora no lo estoy llevando. Cuando vamos a ver un poquito los métodos que hay que hacer, me dice que hay que obtener el puntaje de una pregunta unidad subunidad, obtener el tiempo estimado de una pregunta unidad subunidad, obtener un listado de conceptos de pregunta. Entonces tenemos que obtener los tres ítems, los tres partes, los tres métodos: puntaje, tiempo y listado. Ahí ya los podemos abstraer arriba. Uno de los primeros pasos que tenemos es que acá arriba no los puedo resolver, no sé cómo hacer que un elemento de evaluación los tenga. Entonces sé que los tiene que tener, los métodos son abstractos y por ende la clase es abstracta. En este caso, para preguntas sí sé cómo hacerlo, porque simplemente devolver y devolver con una copia, no nos olvidemos de hacer copia si no estamos rompiendo encapsulamiento. En el caso de la unidad secuencial, también me decía que el puntaje era la suma, el tiempo estimado era la suma, y los conceptos me decía que era la unión sin repetidos de todos los conceptos de sus elementos. En el caso de puntaje, unidad optativa, también tengo el puntaje que era el mayor, el tiempo estimado que era el mayor, y los conceptos que era la unión de todos los conceptos, ¿sí? Pero lo que yo dije recién, el tiempo y puntaje son distintos, no lo vamos a discutir, pero conceptos es igual, los dos tienen el mismo arreglo de elementos, los dos van a agregar elementos que todavía no lo hicimos, los métodos comunes. Entonces, ahí, bueno, ya tengo cosas en común y que se me repiten. Entonces, una de las primeras soluciones o de las soluciones que podemos llevar, acuérdense que siempre hay variantes de soluciones que son permitidas y variantes que no, que acarrean errores de objetos. En este caso, una de las variantes que tenemos es crear una clase intermedia que tenga el arreglo de elementos. A esa clase agregarle el getConceptos, que era igual en las dos, y en unidad secuencial y optativa que hereden de esta unidad. Entonces reciben el array list de elemento, ya tienen implementado el getConceptos y solamente tienen que implementar lo que falta, el puntaje y el tiempo estimado. Lo mismo para los dos, ¿sí? Entonces subo en común a la clase intermedia y solo dejo lo distinto en las subclases, ¿sí? Y en la abstracta
esta de acá que tenemos, no implementa el getPuntaje y getTiempo estimado. Por eso, como no lo implementa, tiene que ser abstracta también, ¿sí? No lo puedo resolver, no puedo tener una instancia de esa clase. Entonces, ¿cómo nos quedó? Elemento de evaluación, importante, no tenía atributos en común, que tiene un puntaje, un tiempo estimado, y el ArrayList con los conceptos que tiene, que me vuelve la lista de conceptos. Después tenemos la clase pregunta, que tiene el hereda de elemento de evaluación, un enunciado. Acá le cambié un poquito para hacerlo distinto y mostrarle algunas cosas después más adelante. Los puntos lo hice como entero y el tiempo estimado como doble. Y después tenemos el ArrayList de conceptos. El constructor, que Marcelo les pidió que los hicieran, entonces vamos a agregarlo también, recibe los elementos, los asigna y crea el ArrayList, ¿sí? No viene asignado. Los métodos básicos, los abstractos que tenemos que implementarlos sí o sí, el getPuntaje, que era devolver los puntos, el tiempo estimado, que es devolver el tiempo estimado, y la lista de conceptos, que es importante, cree un ArrayList nuevo que lo inicializo con los mismos valores que yo tenía. Pero es un ArrayList nuevo. Si alguien saca o elimina de lo que yo devolví, no me va a borrar a mí. Y después tenemos obviamente los métodos secundarios, el getEnunciado, setEnunciado, setPunto, setTiempo estimado. Y este sí que por ahí era importante, que era el addConcepto, que recibe un string, y como es sin repetidos, ya él lo controla el repetido. Si no lo contiene, lo agrego. Si no, no lo agrega. En el caso de la unidad, la clase intermedia, es abstracta, como dijimos, tiene hereda de elemento de evaluación y tiene un ArrayList de elementos de evaluación, porque puede tener cualquier cosa, es decir, cualquier elemento de evaluación, que le llamo alias. Y acá lo inicializo. En este caso, ¿por qué le pongo protegida y no privado? Bueno, los hijos van a acceder. Después cuando lo pensamos, lo van a ver adelante. La mayoría, en muchos exámenes, cuando estuvimos corrigiendo, vimos que habían puesto private. Cuando hicieron la solución se dieron cuenta de eso y le cambiaron a protected, ¿sí? Si le ponen private, los hijos no lo conocen ese ArrayList. Después, el getConceptos, que pide el ArrayList, crea un ArrayList vacío por cada uno de los elementos, pide el getConceptos y por cada uno de los strings dentro de esos conceptos, antes de agregarlo a la salida, pregunta que no esté. Si no está, lo agrega y a lo último lo devuelve. ¿Sí? Es común a las dos unidades, ¿sí? Los dos tipos de unidades hacían la misma forma, con lo cual está bien y lo pongo en la clase intermedia. En este caso también vamos a incorporar el addElemento. Agrego un elemento de evaluación y lo agrego y lo incorporo a este ArrayList de elementos. Tengan en cuenta que no pedía control de repetidos, ¿sí? Si acá le agregan un control de repetidos, hay que implementar el equals en el elemento de evaluación. Y después agrego public abstract getPuntaje y getTiempo estimado. Pero no, si ya es abstracta, no me hace falta repetir los métodos que son abstractos, ¿sí? No tengo por qué repetirlos. Si yo dejo algo incompleto de la clase abstracta, ya diciendo que es abstracta, ya se entiende que lo que no implementé, el hijo lo va a tener que implementar, ¿sí? Quedan como pendientes, no hace falta repetirlos. Después, cuando caigo en unidad secuencial, ahí sí, heredo de unidad, implemento el getPuntaje como la suma de todos los puntajes, implemento el getTiempo como la suma de los tiempos, ¿sí? Fíjense cómo recorro cada uno sin saber si es una unidad secuencial, una unidad adaptativa o una pregunta, le voy pidiendo el tiempo y voy a hacer la suma, ¿sí? Las cosas que no hay que hacer acá, no volver a poner elementos, ¿sí? El ArrayList de elementos ya lo tengo arriba, no tengo por qué implementarlo, no tengo por qué inicializarlo de vuelta. No redefinir de nuevo el add ya lo tengo arriba, ¿para qué lo voy a cambiar? Si no le hago algo nuevo, se usa el de arriba, ¿sí? Y no definir métodos, esto lo vimos mucho y está mal, muy mal, es definir métodos poniendo, por ejemplo, public add, add elemento de evaluación y dicen super add, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si hago eso? Cuando yo hago eso, en realidad estoy haciendo lo mismo que ya teníamos, ¿sí? Si mi padre ya lo tengo, no es necesario repetirlo, si no lo cambio, ¿sí? Es un error grave de herencia. Después, para unidad optativa pasa lo mismo, ¿sí? Tengo el getPuntaje y el getTiempo estimado, pero si miran, en los dos casos, lo que se hace es obtener el mayor, ¿sí? Los dos métodos son distintos, ¿sí? Son distintos al que teníamos acá, ¿sí? Seguimos con el enunciado y nos aparecía la siguiente, que era buscar todas las preguntas de la unidad, y me decía que tengan el concepto de polimorfismo, que valgan más de 2 puntos, que tengan un tiempo estimado menor de 10 y un puntaje mayor que 4, y combinaciones lógicas de los anteriores. Y me dice que en el caso de las unidades secuenciales u optativas, las mismas no se incluyen en las búsquedas, pero sí las preguntas que posean y en cualquier nivel de profundidad, ¿sí? Ellas no van a ir, pero sí va a tener que delegar y propagar la búsqueda, porque dice cualquier nivel de profundidad. Las búsquedas se vuelven ordenadas, ¿sí? Por diferentes formas.
por el enunciado de la pregunta y luego por el puntaje. Esto quiere decir que si el enunciado era igual, luego se mira el puntaje, y si no, solamente por el enunciado, por el puntaje y luego por el tiempo, o solo por el tiempo entre otras posibles formas, ¿sí? Eso es importante porque va a cambiar la forma, no es una fija. Entonces ahí dice, bueno, para la búsqueda voy a usar criterios, ¿sí? O condiciones, ya las vimos, ya estaban, fíjense, polimorfismo, más de 2 puntos, no voy a hacer 10 métodos, nadie lo hizo, así que ahí estamos bien. Si lo miramos también, hay que ordenar, algo que todavía no vemos en un examen anterior, no estaba porque era una copia. Entonces, ¿uso comparable o comparator? La primera pregunta. Entonces ahí es comparator. ¿Por qué? Porque tengo distintas formas de ordenar. Comparable, acuérdense, está en un objeto y con lo cual es una única forma de ese objeto de ordenar. Comparator puede cambiar, lo decide el usuario, y como lo decide el usuario, viene como parámetro. Así como me dicen el criterio, también me van a decir la forma de ordenar, ¿sí? Y algo importante que no nos olvidemos es que solo busca preguntas. Fíjense que devuelvo preguntas y nunca hay una unidad, con lo cual no se incluyen las unidades. Entonces ya puedo decir que lo que voy a devolver es un array list de preguntas. Entonces acá tengo public abstract array list de preguntas buscar en el elemento de evaluación, porque lo voy a tener que abstraer, con una condición C y un comparator, ¿sí? Importante acá es el parámetro comparator, porque el usuario es el que decide. Distinto sería en el caso de que, por ejemplo, la unidad secuencial tiene ordenados sus elementos, algunos elementos por una forma y otro por otros, donde el comparator debería estar como atributo. En este caso, el de afuera quiere ordenar, entonces ahí tiene que ser un parámetro, ¿sí? Los hijos deben implementar el método, ¿sí? Con ambos parámetros, pero solo unidad utiliza comparator, ¿sí? Una alternativa es crear abstracto el buscar común, como veníamos haciendo siempre, y hago implementado concreto el buscar con condición y comparator, que no es otra cosa que buscar, después ordenar y devolver lo que tenía, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo un método template, ¿sí? Porque yo acá dejo la búsqueda abstracta y hago un método que utiliza un método abstracto, es decir, que los hijos lo van a implementar el buscar, con lo cual yo sé que va a funcionar, y utilizando esa búsqueda que yo sé que funciona, la ordeno y la devuelvo. Entonces ya solamente los hijos van a tener que implementar el buscar. El ordenar siempre va a ser igual. Entonces, arranquemos. Pregunta, ¿qué tenemos? Si cumple, fíjense, creo una lista vacía. Si cumple, lo agrego a él a la lista, ¿sí? No había que hacer copia, no había que hacer nada porque era un buscar, ¿sí? Si no cumple, la lista que quedó vacía, porque la habíamos creado como vacía. Siempre devuelve una lista, nunca null, ¿sí? Vacía, porque no hay nada, o con el elemento, ¿sí? ¿Qué pasa? Una búsqueda vacía es aquella que me devuelve una lista sin nada, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta. En el caso de el buscar en unidad, fíjense que ya digo unidad, porque el buscar era igual en los dos, secuencial o optativa. Entonces, ¿qué digo? Creo un array list de salida, creo vacío, fíjense que es de pregunta, y cada vez que voy a recorrer el elemento, delego la búsqueda de ese elemento, eso me devuelve una lista, nunca me devuelve null, eso lo voy uniendo en salida, y a lo último devuelvo salida. ¿Por qué no ordeno? Porque este es el buscar. El que quiere llamar al ordenar va a pasar el comparator y va a usar este otro método que pusimos recién en el caso de elemento de evaluación, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedó? Resumiendo, tenemos la búsqueda es igual para las dos unidades, por eso va en la clase unidad. Recorre sus elementos, que son de elemento de evaluación, por eso tengo que tener el buscar abstraído arriba, y a cada uno de ellos le delega el buscar. Une todas las búsquedas, agregándola en salida, porque van metiendo todos los resultados, y devuelve salida. Listo, tenemos la búsqueda y ya está. Siempre, de nuevo, devuelve una lista vacía, si no hay nadie, o algo, pero nunca null, ¿sí? Nunca devuelve null. Es importante, el null se devuelve en la copia, porque yo no puedo copiar el elemento, entonces devuelvo null. En las búsquedas no. Condición. Por ahora, y solo por ahora, ¿sí? Después vamos a ver un detalle importante, lo usé solo con pregunta, entonces puedo hacer el cumple sobre pregunta. La condición común, un booleano cumple y recibe la pregunta, abstract condición, public abstract boolean cumple y le pasa la pregunta. Muchos no me pusieron el parámetro acá adentro y después cuando hacían las subclases cada uno tenía un parámetro distinto en el método. Eso es un error grave porque estoy cambiando la asignatura del método, no estoy implementando lo que debo hacer, ¿sí? En este caso teníamos, tengan el concepto de polimorfismo, valgan más de 2 puntos, tengan un tiempo estimado menor de 10 y un puntaje de 4 y combinaciones. Cuando yo hago literal eso, tengo una condición por el concepto, que va a preguntar por un concepto buscado, no me pongan por favor polimorfismo o constantes en código, eso sí, una condición por los puntos buscados y una condición por tiempo y punto, ¿sí? Pero
condición tiempo y puntos, eso es un y, fíjense que hay un and, eso es un ejemplo, ¿sí? Es una combinación lógica, en realidad es una condición de tiempo y una condición de puntos unidos por un and, ¿sí? No es una clase para hacer una condición, ¿sí? Acá yo tengo el concepto, puntaje, tiempo, el and, el or y el not. ¿Sí? Siempre piénsenlo así, tengo los básicos y después los conectores. Los básicos es el que controla un solo elemento. La condición concepto, ¿sí? Tenemos el concepto que agrega los conceptos y le pregunta si contiene uno. La condición por puntos se fija si el puntaje es mayor que el valor de los puntos. Y en este caso, la del tiempo, se fija si el tiempo estimado es menor que el tiempo estimado. Estas son las básicas. Y las condiciones compuestas eran el AND, unía las dos condiciones con un AND. El OR, que le pregunta la primera si cumple o cumple la segunda. Y el NOT, que es no cumple la condición que debía. ¿Sí? Esas son las condiciones. En el caso de comparator teníamos que ordenar. ¿Sí? Se ordenan, preguntan. Fíjense que la lista solamente pregunta. Entonces, el comparador, que es la interfaz que ya trae Java, no tengo que hacerla de vuelta, no tengo que implementar la clase abstracta, no tengo que traerla. Y yo digo que tengo un comparador enunciado que tiene que comparar dos preguntas por enunciado, uno por puntaje, uno por tiempo y uno compuesto para hacer el siguiente. Y ese me sirve para todos. Acá es el detalle, fíjense que si bien es una interfaz, yo puedo decir que tengo como atributos un comparator de pregunta según eso, ¿sí? Porque es una clase más cuando la uso, ¿sí? Por más que sea una interfaz. Ahora vamos a ver el código en ese detalle. Un comparador por cada comparación individual y uno para unirlos. Entonces, ¿qué tengo? El comparador de enunciado que implementa comparator y ya digo que va a recibir pregunta, entonces ya puedo poner pregunta o1 y pregunta 2. Le pido el enunciado a la pregunta 1 y como enunciado es un string, el string es comparable, tiene un método comparTo que lo deja comparar contra otro string. Entonces lo comparo contra el otro enunciado. Ese comparTo me devuelve un entero. 0 menor que 0, 0 o mayor que 0. ¿Sí? Entonces ya tengo resuelto el problema. Lo delego, no tengo que hacer más nada. ¿Sí? No usar, por favor, mayor, menor o igual con string. ¿Sí? Acuérdense que son objetos, ¿sí? No están sobrecargados el mayor y el menor. En el caso de comparador por puntos, y esto por ahí lo dejé acá, el puntaje era enteros. Entonces puedo pedir el puntaje y hago la resta. Entonces, ¿qué pasó cuando hago la resta? Si son enteros. Si da 0 la resta, significa que los dos valores enteros eran iguales. Si el puntaje de O1 es mayor que el puntaje de O2, ¿qué me va a dar? Un número positivo, con lo cual ya estoy diciendo que es mayor. Y si este O1 es menor que O2, me da un valor negativo, con lo cual digo que es menor que 0 y estoy diciendo que es menor. ¿Sí? Con los enteros puedo hacer esta resta y me va a obtener el resultado. Cuando vengo un comparador con tiempo, como es un doble, ya no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque si yo resto los dos y la diferencia me da 0,1, cuando hago el casting para devolver un entero me va a decir 0. Me estaría diciendo que son iguales. Entonces no me queda otra que pedir los valores, los dos tiempos estimados y comparar. Si T1 es mayor, devuelvo 1, si no, menos 1, y si no, devuelvo 0. ¿Sí? Me queda que hacer otra de esas soluciones. Y por último, el comparador compuesto, esta es una de las alternativas. Hay varias por ahí para implementarlo bien. También tengo dos comparadores, fíjense que acá uso comparator de pregunta como un atributo más. Entonces, cuando me piden a mí comparar, que yo soy un comparador compuesto, le pido al primero de mis comparadores que compare los dos elementos y guardo eso en una variable resultado. Acuérdense de usar variables, así no se calcula todo muchas veces. Y yo después pregunto, ¿ese resultado fue 0? Si fue 0, acuérdense que significa que eran iguales de acuerdo a este criterio. El criterio que me diga C1. Y si son iguales, ahí devuelvo lo que me devuelve el criterio 2. ¿Sí? Ese incluso piensen que puede ser otro comparador compuesto. Entonces puedo comparar por tiempo, después por puntos y después por enunciado, por ejemplo. Porque puede ser de cualquier tipo. No me interesa qué tipo es, simplemente sé que tiene el método compare y me devuelve un entero con la comparación de los dos. Si el valor no fue 0, es mayor que 0 o menor, lo devuelvo directamente, porque ya tengo el resultado. ¿Sí? Es muy parecido al AND, ¿sí? Si lo miran. Y cuando da 0, uso el segundo. Y si no, devuelvo el resultado que me dio. Vamos con la siguiente parte del enunciado. En esta siguiente parte lo que tenemos es una, fíjense, nos dice una unidad restrictiva por puntos, la cual es una unidad secuencial que no permite que se agreguen elementos cuyo puntaje sea superior a 3 puntos. Una unidad secuencial restrictiva por conceptos es una unidad secuencial que no permite incorporar elementos que tengan el concepto teórico. Pregunta por tiempo variable, el cual es un tiempo estimado que se calcula como el tiempo estimado propiamente dicho.
por la cantidad de conceptos contenidos dividido 60. Y la pregunta importante, que tiene un enunciado, un puntaje de 5, un tiempo de 10, y entre los conceptos está importante. A futuro los valores pueden cambiar, ¿sí? Vamos a agarrar directamente esta primera parte, las dos unidades secuenciales, y vamos a pensar un poquito. ¿Son similares las dos? Sí, son similares. Una controla que no tenga un puntaje mayor que 3 y la otra que no tenga un concepto. Son bastante similares, las dos hacen lo mismo, las dos cambiarían, las dos son secuenciales, las dos restringen, son casi lo mismo. ¿De dónde me suena esto que tenemos acá? Y acuérdense que hicimos condiciones, ¿sí? Puedo reusar las condiciones. Entonces, controlo lo que se agregó, si se cumple la condición lo agrego y si no, no. ¿Sí? Tiene un atributo y un comportamiento distinto. ¿Cuál es el atributo? La condición. ¿Por qué? Porque lo tiene la unidad secuencial restrictiva. Y no es un parámetro, porque si lo paso como parámetro, el de afuera decide. Acuérdense siempre de eso. ¿Y un comportamiento distinto? Sí, porque cambia el add. El resto funciona igual que una secuencial. Me dice que es una secuencial. Entonces, ¿qué voy a tener? Una clase unidad secuencial restrictiva que hereda de unidad secuencial, que tiene una condición CC. Y fíjense que cuando agrego, sobrecarga el add elemento que teníamos en la clase de arriba, agrego add evaluación E y controlo si se cumple ese elemento. Si lo cumple, hago super add, entonces de esa forma lo agrega el padre. Acá sí hago el super, porque acá sí estoy cambiando la redefinición. Pero fíjense que ahí lo dejé a propósito, la liñita, yo sé que están diciendo por qué está en rojo, el ID me da error, ¿sí? ¿Por qué? Porque la condición la habíamos puesto solo sobre pregunta. Pero si la miramos, la puedo cambiar, puedo hacer sobre elemento de evaluación. ¿Por qué? Porque todo lo que se pedía, en este caso en las condiciones, también estaban abstraídas. Teníamos condiciones por tiempo, por puntos y por si contenía un concepto. Con lo cual las tengo en las tres clases de evaluación restrictiva, con lo cual puedo cambiar la condición a elemento de evaluación y todo me va a funcionar. Una cosa importante que 2 o 3 exámenes lo hicieron, si para que esto funcione se dieron cuenta, tenían media solución ya resuelta. No hagan un casting. Muchos me hicieron el casting de lo bajaron a pregunta. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que el elemento secuencia unidad secuencial restrictiva solamente puede tener preguntas. Porque si yo le paso una unidad, el casting va a fallar. Como falla el casting, se rompe todo, ¿sí? Hay una excepción y para la ejecución del programa. ¿Sí? No lo están salvando el error. Se rompía todo. Entonces, como se rompía, no dejaba agregar. Y la única forma de que funcionara bien era que solo tuviera preguntas y ya no se cumplía todo el enunciado, no se cumple el paradigma como queremos hacer. ¿Sí? Entonces fíjense que me cambia elemento de evaluación P, pero todas las condiciones que teníamos, concepto, puntaje, tiempo, AND, OR y NOT, me quedaron y todo sigue funcionando. Los comparators no los tengo que tocar, porque el comparator era sobre pregunta y la lista ordenaba una lista de preguntas, con lo cual eso me seguían dando y no tengo por qué tocarlo y no tenía nada que ver con esta parte del ejercicio. Vamos, entonces me queda la unidad secuencial restrictiva, que hereda de unidad secuencial, tiene la condición y fíjense que ahora sí ya no está más el error porque la cambié a la condición sobre un elemento de evaluación. ¿Sí? Siempre tengan el cuidado importante, no programen los ejemplos, no me hagan dos clases, una que controla el 3 y una que controla teórico, ¿sí? Y menos si me ponen el 3 como constante, me ponen el teórico dentro del método. Mínimo tienen que poner atributos y de todas maneras está mal porque están programando los ejemplos. Tienen que abstraer el comportamiento, ver un poquito más. Si no, alguien viene y le agrega, no, ahora quiero agregar una secuencial restrictiva que el tiempo sea menor que 15 y tengo que hacer toda una clase de vuelta. Entonces ahí estamos viendo, yo abstraigo con una condición, puedo modelar cualquier tipo de comportamiento. Esa es la idea de abstraer el comportamiento. Vamos con la segunda parte, me dice una pregunta de tiempo variable para la cual el tiempo estimado se calcula como el tiempo estimado propiamente dicho por una cantidad de conceptos contenidos dividido 60. Entonces ahí me pregunto, ¿es una clase nueva? ¿Cambia algo? Y sí, cambia el comportamiento de un método de pregunta. ¿Cuál cambia? El cómo pido el tiempo estimado, la forma de calcularlo es distinto. Con lo cual, heredo de pregunta, es decir, que tengo todo, fíjense, tengo todo, cambio el constructor, tengo todo, puedo usar el de arriba, pero cambio get tiempo estimado, es mi tiempo, entonces ¿cómo lo obtengo? Super, get tiempo estimado, entonces utilizo el del padre que está en pregunta, que era un valor, y devuelvo mi tiempo por la cantidad de conceptos, el tamaño, el concepto con el que está, dividido 60, ¿sí? Es una pregunta, hereda de pregunta y redefine la forma de calcular el tiempo. Pero 60 ahí voy a poner. Si yo pongo 60 ahí como una constante en código, ¿qué me va a pasar? Y si alguien quiere 59, alguien quiere 100, tengo que tocar el código, entonces no puedo tener 60 o 59. Si alguien quiere tener dos cosas distintas, tengo que hacer una clase nueva, no, es un error grave. Entonces se soluciona muy simple. Directamente una variable, divisor.
ese divisor va a ser un parámetro más, voy a tener de vuelta dividido el divisor y voy a tener un get y un set divisor. De esa forma puedo cambiarlo, puedo tener otro, ¿sí? Nunca dejen una constante en código, porque eso les va a implicar que el día que se quiera cambiar, tener que tocar el código o tener que hacer una clase nueva. ¿Sí? Constantes y códigos no. ¿Sí? Es importante agregar una variable y ese valor ahora se puede cambiar sin tener que tocar el código o crear nuevas clases. Algunos le pusieron a esto static, es decir, que era de clase, con lo cual sería el mismo valor para todas las preguntas variables. No lo decía, no pedía eso exactamente, pero no estaba mal. Los que me pusieron final static sí está mal, porque es un valor que no cambia, es una constante. Entonces, la única forma quedaba más lindo, pero me la estaban definiendo ahí arriba como una constante que no iba a cambiar. Por último, llegamos a pregunta importante, que me decía, es una pregunta importante, tiene un enunciado, un puntaje de 5, un tiempo de 10 y entre otros conceptos está importante. Entre los conceptos está importante. ¿Tiene comportamiento? ¿Cambia algo? Fíjense que incluso me dice que a futuro estos valores pueden cambiar, ¿sí? Entonces, es solo un ejemplo de uso, ¿sí? Es un ejemplo que tiene un concepto importante, que tiene un punto 5 y de 10, ¿sí? No es una clase nueva, no cambia nada, no agrega nada, ¿sí? No definió nada. Entonces, muchos me pusieron esto, que es grave. Hereda pregunta importante, pregunta, con super, 5 y 10, ya es importante. ¿Qué significa? Si ahora quiero que el concepto sea Juan, sea Roberto, sea 10, ¿pueden cambiar a futuro? ¿Sí? ¿Sí? No agrega atributos, no cambia comportamiento, incluso no puede cambiar a futuro. En realidad sí puede cambiar, porque tiene el get y el set de arriba, con lo cual termina siendo la misma clase de arriba. Es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo y un error grave de clase versus instancia, ¿sí? Está mal, ¿sí? Y era algo que era fácil y que no tenían que hacerlo y ya estaba hecho en el enunciado que tenían, lo estaban ustedes repitiendo. Otro ejemplo, me pusieron por ahí en static, punto 5, concepto importante, y me decían, hago los get y set de los atributos estáticos, ¿sí? Es más lindo porque tengo variables, aunque sea, pareciera ser variables, que son las mismas para todos, pero sigue siendo un error de clase versus instancia. Tengo los métodos, tengo todo lo demás, sería una pregunta importante, no cambio el comportamiento, ¿sí? Es un error de clase versus instancia, es la misma patada, pero desde otra cámara, ¿sí? Sigue siendo un error grave, ¿sí? Sigue siendo un error de clase versus instancia, ¿sí? Hubo uno o dos casos que, si bien no hacían lo que se pedían, le agregaron un comportamiento, le dieron una vuelta que quizás llegaban a justificar la pregunta importante, pero creo que fueron los menos. La mayoría hizo este estilo de cosas, donde solamente eran valores, solamente tenían constantes. Hay gente que repitió los atributos tal cual, y no se dio cuenta que en realidad repetir los atributos no solamente clase versus instancia, sino un error de herencia importante. Solución final, ¿cómo me quedó? La clase elemento de evaluación, que tengo unidad, optativa y secuencial, y de secuencial hereda la restrictiva, pregunta, pregunta variable. Y después tengo los comparadores, con todos los simples y el compuesto, que me quedó por la filmina, y el caso de la condición, con cada una de las condiciones, y por acá tenemos el AND y el OR. Pero bueno, espero que se haya entendido, cualquier cosa ya me pueden escribir.